Hola a todos. Hoy elegí hablar del concepto de la lejanía, porque siento que es un tema muy importante para mí y porque siento que es un tema muy controverso y pienso que es bueno reflexionar acerca de eso. Bueno, muchas veces oí gente decir que Dios o esa entidad se había alejado de ellos y que les había dejado un vacío, que ya se había alejado de sus vidas y los había abandonado. Y incluso a mí muchas veces, incluso en una etapa muy reciente de mi vida, me sentí aislada de Dios y me sentí abandonada de Él. Sentí que Él se había alejado y que ya no estaba interesado en mi vida y en lo que pasaba a mí misma. Y en cuanto me sentí así, empecé a reflexionar y empecé a preguntarme lo que podía haber hecho de tan malo para que un Dios que es amor se alejase de mí y ya no le importase de mí y me castigara de esa manera. Y la verdad es que intenté analizar qué podía haber hecho en mi vida de tan malo para merecer este castigo. La verdad es que sí encontré muchas cosas equivocadas que había hecho, pero nada tan grave para que él se alejase de mí de esa manera, para que dejase ese vacío dentro de mí. Nada que podía justificar que un Dios bueno y que es amor me voltase las espaldas así. Y en el analizar lo que podía haber hecho de malo para merecer su castigo, su alejamiento y para perder su amor, me di cuenta que la verdad las únicas cosas que yo había hecho en mi vida que no me gustaban eran las decisiones que había tomado de alejarme de él. No había elegido conscientemente de ya no tener nada que ver con él, pero sí había elegido intentar hacer sola. Me pareció haber entendido lo que quería hacer en mi vida, lo que tenía que hacer en mi vida, y entonces fui por ello y ya no pensé en nada y dije, bueno, ya entendí, puedo hacerlo a sola y lo voy a hacer a sola, lo voy a cumplir en muy poco tiempo, así que pronto pueda lograr estar totalmente bien con mí misma. Y lo que pensé era lo que tenía que hacer era terminar mi universidad lo primero que podía, como lo más pronto que podía. Y la verdad es que me di cuenta que en el hacer eso, quité todas las partes de mi día que yo compartía con esa entidad, todos los momentos en el que pensaba en él, todos los momentos en el que me sentía cerca de él, ya esos momentos no habían espacio en mi vida. Y entonces me di cuenta que no era él que se había alejado de mí porque yo hubiera hecho algo demasiado malo, pero la verdad era el contrario, o sea que yo, porque me confundí por muchas razones, quité los espacios que yo decidía compartir con él. Lo que quiero decir es que me di cuenta que no es Dios que se aleja, no es Dios que te deja solo, no es Dios que no te piensa como tan bueno para merecer su amor. Tú siempre lo mereces para Él, pero tal vez somos nosotros que nos alejamos de Él, que decidimos que simplemente queremos hacer solos lo que tenemos que hacer. Algunas veces simplemente intentamos lograr hacer lo que queremos hacer o que pensamos que es justo que tenemos que hacer y que pensamos que es justo que hagamos a solos. Y eso no es algo malo en por sí, yo pienso que es algo normal en el hombre, intentar ver lo que puede hacer a solo, con sus fuerzas. También cuando crecemos, intentamos alejarnos de nuestros padres, de nuestros amigos. Hay algunos momentos en la vida humana en el que simplemente queremos como testar lo que podemos hacer. Y pienso que, no sé si es algo bueno, pero creo que es algo que está totalmente bien. O sea, que sí pasa y tiene una razón para pasar, o sea, es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, está totalmente bien alejarse y está bien sentirse alejados, o sea, sentirse que estamos perdidos. Está bien. No es justo, pero está bien. ¿Y por qué está bien? Porque es algo que viene de nuestra libertad y que viene de nuestro arbitrio. Eso significa que tal vez nos sintamos perdidos, pero nunca lo estamos de verdad. O sea,
Nunca estamos perdidos porque alguien nos ha abandonado, pero siempre estamos perdidos porque nosotros elegimos alejarnos. Y como decidimos alejarnos, podemos decidir regresar. Y aunque cuando es difícil regresar, yo, por ejemplo, me di cuenta que sí quería Dios en mi vida o esa entidad en mi vida, pero la verdad estaba espantada de lo que eso pudiera llevar con él, y no sé de qué estaba espantada, pero simplemente tenía miedo que si él entraba en mi vida otra vez, me iba a preguntar algo que yo no pudiera satisfacer o que no quisiera satisfacer para mil de razones. Y, y entonces no lograba decirle que sí quería que él regresara a mi vida. Y lo que hice fue decirle, bueno, no logro realmente quererte en mi vida. O sea, te quiero en mi vida, pero la verdad es que hay una parte de mí que no lo quiere y tienes que aceptar eso. Tal vez no queremos a esa entidad en nuestra vida y está bien. O sea, Él es amor, Él nos va a entender y Él nos va a dar tiempo. Pero si quieres regresar a Él y no sabes cómo hacerlo y sientes que parte de ti no quiere, pero tú quieres que esta parte de ti quiera, lo que yo hice es preguntarle, de hacerme entender que yo no tengo que tener miedo, que yo no tengo que ser espantada de lo que puede pasar si Él está en mi vida, pero simplemente lograr ver lo bueno que puede pasar y que ha pasado cuando Él estaba en mi vida y que puede pasar cuando Él va a estar aquí otra vez. Y eso puede parecer algo muy pequeño, muy inútil, porque no le preguntaste a regresar y no le preguntaste a hacerte regresar o ayudarte a regresar, pero sí le preguntaste a no tener miedo de él. Y yo pienso que ese fue algo que me ayudó demasiado, porque fue un proceso bastante largo. Tuve que respetar mis tiempos y tú tienes que respetar los tuyos, pero el aprender a ver lo bueno que es Dios y el hecho que entiendas que no tienes que tener miedo de Él, hace sí que tú mismo, sin darte cuenta, como no te daste cuenta cuando te alejaste de Él, sin darte cuenta, vas a hacer algunos pasitos para acercarte a Él otra vez hasta que ya no te das cuenta que ya lo sientes de nuevo un poco más y, y que al sentirlo de nuevo y al sentir lo que se siente, aún más te das cuenta que no tenías que tener miedo y aún más te vas a acercar. Entonces, lo que quería decirte es que si te sientes a solo y si te sientes abandonado, quiero que sepas que no lo estás y que Dios nunca se ha alejado de ti y que aunque si tú te has alejado de Él, está totalmente bien. Está bien, puede pasar lo que pueda pasar, puedes necesitar muchísimo tiempo, puedes necesitar unos días, puedes necesitar unos meses o años, pero Él siempre va a estar ahí, Él siempre te va a esperar y siempre tienes la oportunidad de decirle, ok, puedes regresar a mi vida, o ok, bueno, yo quiero regresar a ti. Nunca vas a hacer algo tan malo para no merecer a Él, nunca vas a hacer algo tan malo para no ser amado, nunca va a pasar algo así. Siempre Él te va a amar, Él ya te ha perdonado antes que te equivocases. Tal vez nosotros nos equivocamos y sentimos que nosotros no pudimos perdonarnos a nosotros mismos, entonces no podemos ver cómo Él ya nos ha perdonado. Pero en el mientras que sabes que Él es amor y que te ama porque Él sabe quién eres, no importa lo que tú has hecho, Él sabe quién eres y quién eres no se ve desde tus acciones, pero se ve de tu corazón y Él lo conoce. Cuando vas a ver eso, ya ves que no tienes que tener miedo. Puedes necesitar el tiempo que quieras, pero en el momento en el que tú quieras regresar y quieres su ayuda para lograr hacerlo, Él siempre te lo va a dar. Él nunca te va a apresar. No sé si esa es la palabra correcta en español, pero Él nunca te va a dar prisa, Él nunca te va a cortar el tiempo, a hacerte esforzar para regresar a Él. Siempre te va a seguir a tus tiempos y eso, ese es el mensaje que quería darte. Dios no se aleja y aunque si tú te alejaste con tus tiempos, sin prisa y solo cuando lo quieras, seguramente puedes regresar simplemente pidiendo la ayuda a Él o simplemente eligiendo de quererlo en tu vida.